Dios les bendiga. Hoy voy a compartir con usted la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 12 al 14. Prepare su Biblia, Mateo 24, del 12 al 14. El tema de hoy lo estoy titulando Enfriamiento de los últimos tiempos. Y vamos a leer ahí en la palabra del Señor. Mateo 24, 12 dice la palabra del Señor así de esta manera. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor bendiga su palabra. Y aquí, ¿verdad? Vamos a ver en este momento ese enfriamiento que hay en estos últimos tiempos. Y cuando estamos hablando del enfriamiento, en esta ocasión vamos a tratarlo lo que es dentro de la iglesia del Señor. Aquellos que ya tienen conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que, bueno, hay un enfriamiento. Yo creo que todas las iglesias están experimentando eso en un gran porcentaje de la gente que ha asistido durante todo el tiempo que está la iglesia ahí compartiendo la palabra de Dios. Y aquí en este capítulo de Mateo 24, como lo he mencionado en otras ocasiones, todo el capítulo es respuesta a la pregunta que le hicieron a Cristo Jesús en el versículo 3. Esa pregunta que le hacen es acerca de la señal de su venida y del fin del siglo. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Dice ahí: el amor de muchos se enfriará, dice en el versículo 12. Voy a leer una vez más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando que el amor de muchas personas se va a enfriar. ¿Cuándo? En los últimos tiempos, ya cuando esté muy cerca la venida de Cristo Jesús. Y eso pues ya se está viendo. Como lo mencioné hace un momento, ya lo estamos viendo en gran porcentaje de las personas que conocen la verdad de la salvación de Cristo Jesús. En primer lugar, aquí en este versículo 12, vemos nosotros que la maldad se va a multiplicar en estos tiempos. Vamos a ver un poco acerca de esa maldad, ¿verdad? Que se está multiplicando en este tiempo. Cada vez más y más la maldad está aumentando. Usted lo puede ver a la luz de los medios de comunicación, las noticias, que hay maldad no solamente en la ciudad donde usted vive, en el pueblo donde usted vive, sino en el país, en el mundo entero. En todos los países hay mucha maldad. Años atrás podemos decir que si usted quería dormir en el patio de su casa, podía dormir sin ningún problema. Ahí podía amanecer en una tiendita de campaña con sus niños, pero en este tiempo ya es muy difícil. Ya no puede ni siquiera dormir en el patio de su propia casa porque tal vez amanezca muy lejos de ese patio. Muchas cosas pueden suceder y es mejor cuidarse porque la maldad se está incrementando cada día más. En muchos lugares
ya no se puede andar caminando pues en la noche con mucha libertad como antes solía ser. Si usted quería ir a cenar por ahí a un lugar ya a las 10 11 de la noche, podía ir a cenar, pasarse un buen tiempo. Ahorita hay lugares donde ya no se puede hacer eso. Antes se solía hacer en esos lugares, ahorita ya no. Y no vamos a mencionar de qué lugares son, ¿verdad? Pero si usted quería irse a comer unos tacos por ahí, ir a pasar un buen rato con su familia, pues ya no lo puede hacer, porque hay tanto peligro que tal vez no la va a pasar muy bien, y así que ahorita es mejor evitar todas esas cosas. Antes lo disfrutaba, ahora mejor disfrute en su casa, porque la maldad ha incrementado demasiado en los últimos años. La maldad está aumentando, es profecía, dice ahí, por haberse multiplicado la maldad. Una vez que ya se multiplicó, aquí está hablando que ya se multiplicó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Comienza a enfriarse el amor de las personas, pero en primer lugar aumentó la maldad. De esta manera, muchas de las personas que están atrapados en los pensamientos de hacer maldad, en los sentimientos de estar haciendo siempre las cosas malas, de esa manera muchas personas se están apartando también de la iglesia, de la fe cristiana. Hay tantas personas que cuando eran niños iban a las escuelitas bíblicas, escucharon, les gustaba la palabra de Dios cuando eran jóvenes, tal vez fueron a campamentos de jóvenes donde se les enseñó la palabra de Dios, pero ahorita ya son adultos, tienen mucho tiempo, que ya no van a escuchar la palabra de Dios. Aún muchos adultos se han apartado de aquella fe que un tiempo declararon tener en Cristo Jesús. Mucha gente que estuvo en una iglesia cristiana se ha apartado. Tal vez yo creo que los pastores y los miembros que están ahorita en las iglesias pueden decir que si toda la gente que pasó por ese lugar estuviera ahí, hubiera 10 veces más de lo que hay ahorita. Tal vez más, 20 veces más aquella asistencia que hay en el presente. ¿Por qué? Porque mucha gente escuchó, estuvo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y se fue. Se fue. Ya no está ahí. El amor se enfrió porque la maldad está incrementándose. Mucha gente se regresa al pecado donde antes habían salido. Comienzan otra vez a vivir de la misma manera. De esa manera muchas personas fueron fieles en un tiempo al Señor, a la fe que ellos confesaron tener en Cristo Jesús. Se involucraron en la iglesia, en el trabajo, estuvieron activos, era algo hermoso, estuvieron en su primer amor y estuvieron trabajando ahí junto con los demás hermanos, pero ahorita ya no están, ya no están. Muchas iglesias están padeciendo de ese enfriamiento espiritual, ¿verdad? De muchas personas que ya no se encuentran ahí. Ya no lo hacen las personas, solamente les queda el recuerdo que lo estuvieron haciendo.
ya no sienten un compromiso de ir y continuar con esa vida cristiana. Dicen, pues yo ya no tengo nada que ver ahí en la iglesia, yo ya no siento ningún compromiso. Déjeme decirle que el compromiso debe ser con Cristo Jesús, no con las personas, sino con Cristo Jesús. De otra manera, nosotros, ¿verdad? Debemos ver que el amor debe ser con Dios en primer lugar. ¿De qué manera está hablando que el amor se enfría? Bueno, en primer lugar, el amor se enfría hacia Dios. Dice ahí que el amor de muchos se enfriará. En primer lugar, se enfría el amor hacia Dios. Las personas, cuando se apartan de Dios, es que dejan de amar a Dios como deben amarlo. Y eso es parte de la profecía que está dando Cristo Jesús. El amor de muchos se enfriará. Vamos a ver en Mateo 22, 37 y 38 lo que dice, de qué amor está hablando. Dice ahí el Señor Jesucristo, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Note usted, el amor, el primer amor, el amor más grande es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Dice en el 38, este es el primero y grande mandamiento. Fíjese nada más, el mandamiento más grande y es el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Aún en nuestros pensamientos debe estar Dios en primer lugar. No debo estar yo en primer lugar antes que Dios. Dios está en mi corazón antes que yo mismo, antes que mi familia también, porque Dios me da la familia. Dios me da mi familia, Dios me da el amor de mi familia, Él me da todo lo que yo necesito para mi familia. No quiere decir que no voy yo a amar a mi familia, pero debo amar primero a Dios, porque Él conserva a mi familia en bendición, me cuida la familia, me le da la salud y me da absolutamente todo lo que la familia necesita. Así que debo yo amar en primer lugar a Dios. Aquí dice, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y este es el mandamiento primero y más grande de todos. Así que cuando se enfría el amor, ese es el amor que se está enfriando de las personas que conocían de Dios. Se enfrió el amor hacia Dios. Muchos pueden decir, yo amo a Dios, aunque yo no voy a la iglesia, yo amo a Dios. Déjeme decirle que si usted está dejando de hacer lo que a Dios le agrada, quiere decir que no le ama igual. Se está enfriando. Tal vez no se ha enfriado completamente, pero sí ha bajado el 50% si usted ya no está buscando a Dios en su casa de oración. Si usted ya no está obedeciendo a Dios con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Cree en Él, pero no le obedece. Por lo tanto, no está mostrando ese amor que dice tener para con Dios. Medite bien las cosas y no se lleve una sorpresa el día que usted llegue a la presencia de Dios.
Así que aquí vemos nosotros en este versículo, Mateo 22:37, que debemos amarlo con todo nuestro corazón y todo nuestro ser completo. Este amor a Dios es cuando Él nos llama a servirle, debemos nosotros obedecerle en lo que Él está demandando de nosotros. En nuestro tiempo también debemos rendírselo al Señor. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero nunca están dispuestos a servir a Dios. Nunca dan el paso que deben dar para obedecer a Dios, para servir a Dios. Por lo tanto, no se engañe usted mismo, usted misma, diciendo que sí le ama, pero no le obedece. ¿Usted sentiría el amor de su hijo cuando en todo le está desobedeciendo? Usted no sentiría ese amor. Usted se sentiría triste y decepcionado si tiene un hijo desobediente que usted le manda algo y jamás le obedece. Precisamente eso es lo que nosotros causamos en el corazón de Dios cuando nosotros no obedecemos a Dios. Estamos en desobediencia, por lo tanto no estaríamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser completo. El Padre, note usted, el Padre Celestial, lo que dijo acerca de Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Padre estaba diciendo que Él se complacía en su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué se estaba complaciendo de su Hijo amado Jesucristo? Cristo Jesús le acababa de decir a Juan el Bautista, deja, Juan, que así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Cristo Jesús estaba yendo al río para bautizarse en obediencia al Padre. Y cuando él estaba dando un paso de obediencia en el bautismo delante del Padre Celestial, el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Padre se complace cuando el Hijo le obedece. Así que usted entra en obediencia delante del Padre Celestial, el Padre Celestial se complace en usted también. Pero si nosotros estamos en desobediencia, por lo tanto, eso es una manifestación de que el amor de nosotros hacia Dios está entrando en una frialdad, en un desánimo. Se está enfriando ese amor. No entre usted en ese paso porque es profecía. El amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe ese amor de usted para con Dios en su corazón. Cuide mucho ese amor en el corazón de usted. Debe estar encendido. Recuerde que dice que se enfriará. Quiere decir que no está encendida la llama, el fuego, que mantiene vivo el amor en el corazón de usted para con Dios. El amor hacia Dios se va enfriando en mucha gente. Muchas personas que lo tenían. Quiere decir que en un tiempo estuvo ahí ese amor, pero ya no está, ya está frío, prácticamente está muerto. Si nosotros leemos en Apocalipsis, Cristo Jesús le llama la atención a una de las iglesias y al pastor de esa iglesia y le dice, algo tengo contra ti, note usted, que has dejado tu primer amor.
Cuando una persona o una iglesia deja el primer amor, el amor hacia Dios, has dejado tu primer amor. Cristo Jesús dice, tengo contra ti eso. Así que usted y yo debemos cuidar que Cristo Jesús jamás nos diga que hemos dejado el primer amor hacia Él. Cuidemos eso. Detalladamente analice cada área en su corazón que usted está cumpliendo con Dios como Él lo demanda en su palabra. ¿De qué otra manera está hablando que esta profecía del Señor Jesús, que el amor de muchos se enfriará? El segundo amor, que es muy importante y que se está enfriando en muchas personas, es el amor hacia el prójimo. Ese es el segundo mandamiento que habla el mismo Señor Jesucristo. Mateo 22, versículo 39 y 40, dice así: y el segundo es semejante, dice ahí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Note usted, el amor de muchos se enfriará. En primer lugar, decimos el amor de nosotros hacia Dios en muchas personas se está enfriando. El segundo es el amor de nosotros hacia los demás, hacia el prójimo. Ese amor se está enfriando. Hay tantos asesinatos, tantos homicidios en todas partes del mundo donde se está matando por cualquier cosa. Simplemente nada más por sed de sangre en estos tiempos se están matando. Ni siquiera conocían a aquella persona y ya atentaron contra esa vida y sin poner atención si dejaba niños huérfanos de padre o de madre, viudos, viudas, no les importó el corazón de nadie. Van y atentan contra la vida de esas personas. El amor hacia el prójimo se está terminando en muchos corazones. Pero ahora estamos hablando nosotros del amor dentro de la iglesia. Muchas personas, aún que cuando conocieron a Cristo Jesús, no dan su corazón para ir y bendecir al que está en necesidad. Lamentablemente, pasa eso también. Es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pongamos atención en cuanto a ayudar al que está en necesidad. Y dice la palabra del Señor, mayormente a los de la familia de la fe. Hay pasos a seguir dentro de la palabra de Dios, pero no hay que dejar de hacerlo. Mateo 25, 34 en adelante, el Señor Jesucristo habla de cómo nosotros podemos compartir ese amor hacia el prójimo y es hacerlo para él también. Dicen ahí Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Note usted, ¿qué les está diciendo? Les está dando la bendición de darles el reino de los cielos preparado para ellos desde la fundación del mundo. Desde que se hizo todo el universo, está preparado para las personas que actúan de la manera que dice en el versículo 35 en adelante. Dice aquí, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo, Señor, te vimos? ¿Cuándo hicimos eso? Dice él. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El que extiende su mano y le da del pan que él está comiendo, le da al que tiene hambre, o le da ropa al que no tiene una prenda para vestir, o extiende su mano y le da un vaso con agua para que beba, o está enfermo y ora por esos enfermos, o si tiene necesidad de un medicamento y él puede ayudarle y se lo da. Él dice: por cuanto lo estás haciendo a uno de ellos, a mí me lo estás haciendo. El amor al prójimo es importante en el corazón de Dios. Eso es lo que Dios está buscando en el corazón de usted, en el corazón de todas las personas, y dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos, ese amor, se está enfriando. El amor de muchos se está enfriando. Tristemente, está sucediendo en estos tiempos, en nuestros días. Así que cuide usted su corazón de todas estas cosas. Muchos iniciaron bien, pero muchos se han apartado de ese gran amor que ellos mismos recibieron en un tiempo de parte de Dios. Han estado en una frialdad espiritual. El amor se fue enfriando poco a poco, como lo dice el Señor Jesús aquí en Mateo 24. Pero eso terminó en algo peor. No solamente se enfrió el amor, ese es el primer paso que lleva a otro paso mucho más peligroso, y es donde usted y yo debemos tener cuidado de no entrar en el paso de la frialdad del amor, espiritualmente hablando, porque enseguida está la otra puerta que no debemos entrar. Jamás debemos entrar. Pero todas las personas que se están dejando llevar por esa frialdad espiritual están a un paso para entrar en esa puerta. Y este es el segundo punto que vamos a ver, y se trata de que muchos terminan apostatando de la fe que en un tiempo confesaron tener en Cristo Jesús. La frialdad de ese amor lleva a la apostasía. ¿Y de qué se trata esto? Vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer ahí. Dice ahí en Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu, porque está con mayúscula ahí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos,
en los últimos tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese nada más. Muchos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar o apostasía? Una persona apóstata es una persona que abandona su fe y abandona las obligaciones que tiene la persona al confesar esa fe. Una vez más, una persona apóstata es aquella persona que abandona su fe que en un tiempo declaró tener en Cristo Jesús y abandona también sus obligaciones o sus responsabilidades como hijo de Dios. Cuando ya no está haciendo lo que debe hacer, que Dios manda que haga esas cosas, esa persona está apostatando. Eso es lo que dice el diccionario. Y no solamente el diccionario secular, sino también el diccionario que habla conforme fue escrito en el original, en el Nuevo Testamento. El diccionario dice así, el diccionario en griego, es una persona que se aparta, es una persona que deserta, y no solo eso, sino que instiga a la revuelta, esto es, incita e induce a otros que hagan lo mismo. Esa es una persona apóstata, y lo está diciendo el original conforme fue escrita esa palabra ahí en 1 Timoteo 4. Es una persona que incita a otros que también hagan lo mismo que él hizo. Cuando estaba yo leyendo esto, me acordé que eso fue lo que hizo mismo Satanás con Adán y Eva. ¿Qué pasó? Satanás se puso en contra de Dios. Incitó a una tercera parte de los ángeles de Dios para que hicieran lo mismo que él hizo. Después vino e incitó a Eva, y Eva incitó a Adán. ¿Se fija? Que es un espíritu o son espíritus que comienzan a incitar a las personas, y las personas esas son movidas para que vayan a incitar a otras personas. Eso es lo que sucede en la apostasía. Comienzan a abandonar la fe que en un tiempo habían confesado tener en Cristo Jesús. Mucha gente se ha apartado de esa fe que un día profesaron tener en Cristo Jesús. Si usted ha estado batallando pues ya 1 año, 2 años o varios años en cuanto a esto que estamos hablando, es el momento que usted se acerque a Cristo Jesús. No esté caminando con un espíritu de apostasía, porque puede usted sufrir en la eternidad. Es mejor que busque al Señor a tiempo. Si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios le está dando la oportunidad para que se acerque a Él. Iglesia, si usted no ha estado viviendo de esa manera, es el tiempo para que usted se reafirme mucho más de lo que antes había estado. Tenga mucho cuidado de no estar caminando con pasos de frialdad. Que el amor hacia Dios
no se enfríe en el corazón de usted y comience usted a buscar más a Dios ahí en medio de su familia. Motive a su familia para que busque más y más a Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser completo. Así que, fíjese nada más, la apostasía. Tenemos nosotros que cuidarnos de no caminar en esa apostasía. ¿Por qué? Porque mucha gente se está apartando y está yendo al pecado que antes habían vivido cuando ellos habían recibido a Cristo Jesús. Regresan otra vez al pecado después de que recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Si usted ya no obedece a lo que el Señor le está mandando en su palabra santa y usted dice, yo creo en Él, yo no he dejado de creer, pero si usted no lo está obedeciendo, prácticamente usted se está apartando, poco a poco se está apartando. Muchas personas comienzan a hablar de la manera que hablaban antes. Vuelven otra vez a adaptarse otra vez al mundo y vuelven otra vez a adoptar el lenguaje profano que antes tenían. Eso es parte de aquella actitud de apostasía. Así que cuídese mucho. Fíjese nada más lo que dice en Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. La manera que actúa una persona que está en la apostasía está negando a Cristo Jesús. Su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de hacer todas las cosas, o lo está confesando con todo lo que hace o lo está negando con todo lo que hace. Cristo Jesús dice, el que me confiese yo lo voy a confesar delante de los ángeles de Dios. El que me niegue yo lo voy a negar delante de los ángeles de Dios. Así que, ¿qué es lo que usted quiere recibir cuando llegue al cielo? Viva con todo su corazón amando a Dios. No camine en esa frialdad, porque está a un paso de la puerta de la apostasía todos aquellos que se apartan porque sienten esa frialdad en su corazón. Hay miles de personas que se han apartado de la fe en Cristo Jesús, están pisoteando el nombre de Cristo Jesús y la sangre de Cristo la tienen por inmunda. Fíjese nada más y abra su Biblia en Hebreos 10:29 para que usted lo lea junto conmigo. Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo? Está hablando de un castigo que van a recibir. ¿Quiénes? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Está hablando de personas que fueron santificados con la sangre de Cristo Jesús. Una persona que no ha confesado a Cristo Jesús aún no ha sido santificado en la sangre de Cristo. Los que han sido santificados son los que ya lo confesaron. Pero después vuelven otra vez a caer en el pecado. Están pisoteando a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, y tienen por inmunda la sangre en la cual ya fueron santificados.
Dice, cuánto mayor castigo pensáis que merece esa persona? Dice, porque hace o hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Fíjese nada más, cómo están ahí en el pecado y están a punto de recibir un castigo. Los que viven de esa manera caen en la ira de Dios, aun cuando fueron hijos de Dios. Pero se convierten en hijos de desobediencia. Colosenses 3:5. Fíjese nada más. Esto es para que usted entienda que aquellos que están caminando en la frialdad del amor a Dios están a un paso de la apostasía y caminando en esa apostasía, renunciando a Cristo Jesús, están en grave peligro de un juicio. Colosenses 3:5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, note usted, los que están viviendo así, cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron son hijos. Los que no le han recibido no son hijos. Pero por lo tanto, si eran hijos y comenzaron a caminar en esa apostasía donde renunciaron a la fe, donde renunciaron a vivir en la santidad, delante de Dios, delante de Cristo Jesús, y comienzan a pisotearlo de esa manera, son hijos de desobediencia, y dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, versículo 3 en adelante, sigue hablando de estos hijos de desobediencia. Dice allí Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Se está prohibiendo que se nombre en medio de los cristianos, como conviene a santos. Está hablando de los santos. Ni palabras deshonestas. No ande hablando maldiciones ni de ninguna palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Gracias, Señor. Porque sabéis esto, ustedes lo saben, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tienen, las personas que están viviendo de esa manera pecaminosa, no tienen herencia en el reino de Cristo y ni de Dios. En otras palabras, el haber confesado a Cristo Jesús no nos da licencia para seguir pecando. Al contrario, estamos nosotros dentro de una obligación de vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Continúa diciendo en el versículo 6, nadie os engañe. No te engañes tú solo, ni que nadie más te engañe. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas, si están viviendo de esa manera, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que ninguna persona
tiene permiso de andar en desobediencia y que va a entrar al reino de los cielos. No. Ninguna persona va a entrar al reino de los cielos si está viviendo de una manera apóstata, que niega a Cristo Jesús con su manera de vivir, que niega la fe que dice tener con toda esa manera pecaminosa. Muchas personas, lamentablemente, piensan que son salvos, pero viven en esa frialdad. Después comienzan a apostatar de muchas maneras pecaminosas como lo están viviendo. El compromiso no es con la iglesia, es con el Señor. El Señor Jesucristo es quien dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y yo no tengo ningún compromiso con las personas, sino con Dios. Eso es lo que hace que un cristiano verdadero permanezca firme en lo que Dios manda en su palabra. Una persona que tiene compromiso con las personas muy pronto va a caer en esa frialdad. Así que usted tenga el compromiso en su corazón con Dios y no con el hombre. Dice en Efesios 2, versículo 1 en adelante, fíjese nada más, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso yo tengo el compromiso con Él, porque Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, y por eso yo tengo el compromiso con Él. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Note usted, aquí en este versículo 2 dice que todos nosotros andábamos conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es ese? Satanás, sus demonios. Y andábamos nosotros así, y precisamente de ahí fue donde nos quitó Cristo Jesús, nos sacó de ahí. De ahí fue donde el Señor Jesucristo nos sacó, y por eso es que nosotros debemos estar agradecidos con Él y debemos tener un compromiso con Él, porque Él fue el que lo hizo, Él fue el que nos rescató. Y dice aquí, dice el espíritu ese, príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está arrastrando a los hijos de desobediencia de andar viviendo en esos pecados? El demonio, los demonios, Satanás. Dice en el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. También lo fuimos, hijos de ira, pero el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, debemos estar en obediencia delante de Él. Y dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, note usted, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso es que nosotros debemos caminar en obediencia delante de Él. Por eso es que nosotros debemos mantener nuestro amor hacia Dios encendido en el fuego, que no debe enfriarse jamás. Ni siquiera un grado debe bajar la intensidad
de ese calor en el amor hacia Dios. Debe ir incrementándose, debe ir aumentando ese calor en el fuego del amor de Dios. Por esta razón, iglesia, por esta razón, nosotros no debemos dar un paso a esa frialdad espiritual. Es profecía. El amor de muchos se enfriará. Que el amor de usted no se enfríe en este tiempo, ni en otro tiempo, ni hoy, ni mañana, ni el año que entra. Jamás debe enfriarse el amor de usted para con Dios. El que da un paso a esa frialdad del amor para con Dios está a un paso de la apostasía. Está a un paso de negar a Cristo Jesús. El que comienza a enfriarse, poco a poco es arrastrado otra vez al pecado. Es arrastrado otra vez a la desobediencia para con Dios. Está a punto de irse de la voluntad de Cristo para andar en el mundo. Usted voltea a ver lo que Cristo Jesús hizo por usted. Ahí, en lo que acabamos de leer en Efesios 2, del 1 al 6, mire, lea una vez, 10 veces, 20 veces estos pasajes y muchos otros que usted puede leer para que recuerde lo que Cristo Jesús hizo por usted. Voltea a ver ese gran amor de Cristo Jesús. Voltea a ver usted esa gran misericordia de Dios para con usted, que le rescató de las garras del mismo Satanás, que lo estaba empujando hacia la ira, el castigo eterno. Un padre de familia debe mantener a su familia en ese fuego del amor para con Dios. Recordarle siempre a su familia de que deben amar a Dios, recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. No permita que Satanás le robe a sus hijos, su familia. Póngase usted a orar delante de Dios para que ese fuego esté encendido, que no llegue esa frialdad en el amor del corazón de su familia para con Dios. Cuide el corazón de su familia, cuide la comunión de su familia con Dios. Que cada uno esté buscando a Dios todos los días, reconociendo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Iglesia, lo que le mantiene a usted lejos de una apostasía, lejos de la frialdad de ese amor para con Dios, es la relación que usted tiene con el Señor. Todos los días, mantener esa relación en oración, mantener esa relación en la lectura de la palabra de Dios. Siempre esté leyendo la palabra de Dios. No importa que haya leído esos versículos 1000 veces, vuélvalos a leer. Siempre Dios va a tener algo nuevo, algo fresco para la vida de usted. Involúcrese también a servir a Dios en las cosas que Dios le presenta en la obra de Él ahí en la iglesia donde usted va a estar asistiendo. Involúcrese. Si usted no se involucra en lo que Dios le está trayendo ahí enseguida de usted, prácticamente usted está viviendo en esa frialdad, está entrando en esa frialdad y está a punto de entrar a la puerta de una apostasía. No entre a esa frialdad, involúcrese a servirle a Dios como Dios manda. Aléjese de todo lo que puede ser de tropiezo para usted, incluyendo las malas compañías,
las amistades que lo arrastran a apartarse de Dios, apártese de todo eso. Si ellos no se acercan a Dios, usted aléjese de las malas compañías. Así que únase también a otras personas que están en ese fuego del amor para con Dios, porque van a ser de motivación para usted, van a ser de motivación para su familia. Así que usted mismo tome las decisiones correctas, pero no dé el paso a ese amor frío. El amor de muchos se enfriará. Que el amor de usted para con Dios no se enfríe. Dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Usted avive el fuego del amor para con Dios en su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amaste a nosotros. Gracias porque nos rescataste, Señor, en la cruz del Calvario. Ponemos nuestro corazón en tus manos. No dejes que el amor para contigo, Señor, se enfríe. Permítenos ser de bendición para nuestra familia, para la iglesia y para muchas otras personas a nuestro alrededor, y que el fuego tuyo, Señor, encienda el amor en nuestro corazón para amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu y nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Gracias te damos por todo, y que tu amor reine en medio de nuestra familia, en nuestro hogar. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios le bendiga y el amor del Señor le colme de grandes bendiciones.